Vámonos ahora hasta la delegación Iztapalapa. Ahí hay un sitio donde hace más de una década se ubicaba una mina. Hoy en día es una planta de reciclaje y Alberto Álvarez nos lleva a conocerla. Seguramente usted se ha topado en las banquetas con montones de cascajo que obstruyen el paso. Esto es un escenario común en la Ciudad de México, pero ¿este tipo de desechos también se pueden reciclar? La capital del país cuenta con la primera planta de reciclaje de cascajo instalada en América Latina. Este espacio fue utilizado alguna vez como una mina de donde se sacaba material natural como arena y grava, pero cambió su actividad por algo más amigable con el ambiente. Es la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, que nos invita a convertirnos en recicladores, ¿no? Al descubrir que es una actividad muy similar a la de la minería, optamos por aceptar este nuevo reto. La única diferencia es que ahora los equipos móviles pues tienen que tener electroimanes para la separación de los materiales ferrosos. El crecimiento de la capital mexicana ha provocado que se generen grandes cantidades de residuos de la construcción y demolición, por lo que las plantas de reciclaje con estas características se vuelve un tema importante. En la Ciudad de México se generan 6,000 toneladas diarias de escombro y nosotros solo recibimos 600. Hay que estar conscientes de eso. El resto va, en el mejor de los casos, a tiraderos tolerados en el Estado de México, pero mucho todavía va a barrancas y a cauces de ríos y a baldíos y a lugares que no debería de ir. El escombro que se recibe en esta planta debe estar libre de madera, cartón, papel u otros materiales que no sean pétreos. Cuando sea triturado, pasa por otro proceso en el cual trabajadores limpian con aspiradoras cualquier residuo que pudiera pasar. Esta planta opera bajo la supervisión de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, por lo que las medidas para no contaminar su entorno y evitar daños a la salud de los vecinos del oriente de la ciudad se cumplen de manera estricta. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.